Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito acerca del tema de la Eucaristía. Nosotros sabemos que la Eucaristía es un sacramento dejado por la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, a todos nosotros los bautizados, aquellos que fuimos bautizados bajo el bautismo de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. La Eucaristía es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento acerca de la Eucaristía ya es conocido por todos los cristianos católicos. La mayoría de los cristianos católicos saben que la Eucaristía o comunión es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay una cosa que muchos de los cristianos católicos, o los que nos decimos católicos, no entendemos todavía. Y es que no solamente se trata del conocimiento, de tener conocimiento. No solamente se trata de eso, sino hay algo más importante que eso, y es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es esto, ejercer ese sacramento, darlo como vivencia, porque los sacramentos no son títulos, así como cuando uno se gradúa en un colegio y le dan el diploma de bachiller, o así como cuando uno hace un curso, ya puede ser de enfermería, puede ser de farmacia, o puede ser de mecánica, no sé, cualquier curso, y le dan a uno un título, y uno ¿qué hace con ese título? Lo coloca en la pared de la sala o de la pieza o de pronto en el trabajo y ya. No, los sacramentos no son títulos, los sacramentos son vivencias, deben vivirse, porque eso es una cuestión de fe. Aquella persona que recibe un sacramento pero no lo vive, esa persona no tiene fe. Esa persona no ha conocido realmente a Dios, no ha conocido realmente a Cristo y no ha conocido realmente la Iglesia. Por eso es que muchos de nosotros, cristianos católicos, no le damos importancia a este sacramento. Por eso no vamos a la Eucaristía, por eso no comulgamos, por eso muchas veces no asistimos a grupos de formación, no leemos la palabra de Dios, no somos orantes, no nos confesamos. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a los sacramentos, los tenemos solamente como títulos. Entonces hoy quiero mostrarles a ustedes lo que la Sagrada Escritura nos muestra de cómo realmente yo descubro qué debo hacer para que ese sacramento, que es un sacramento de fe, un sacramento de convicción, un sacramento de donde debe haber conversión, realmente se ejerza como la Iglesia lo manda y la Iglesia lo dice. Y también lo dice la palabra del Señor, porque los sacramentos, además de ser sacramentos, son mandatos del Señor, son mandamientos del Señor. Y Jesús dijo bien claro: el que guarda mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama a mí. Entonces, es un mandato del Señor, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, nos da a nosotros una enseñanza.
Y esa enseñanza es la que nos va a decir a nosotros qué nos hace falta a nosotros para que realmente obedezcamos este sacramento y lo vivamos con fe, con amor, con respeto. Hebreos 3, 7, 8 dice la palabra del Señor: escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Entonces, el escritor de esta carta, el escritor nos dice que el que nos va a hablar a nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, lo primero que nos dice a nosotros es escuchemos, o sea, pongamos atención, no nos distraigamos, porque el que nos va a hablar es Dios. Entonces dice, escuchemos. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros escuchemos? Dice, si escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. ¿Qué es lo que Él nos está invitando a escuchar, el Espíritu Santo? La voz de Dios. La voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios para nosotros? ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros? Él nos habla a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, que es palabra de Dios. Esa es la voz de Dios. Entonces, dice el Espíritu Santo, cuando ustedes escuchen la voz de Dios, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, ustedes no endurezcan su corazón. ¿Y qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón es cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando no le damos importancia a la palabra de Dios, cuando la escuchamos y solamente la escuchamos, pero no la vivimos o no la practicamos. Cuando la escuchamos, pero la dejamos ahí solamente, como un comentario, como algo que me contaron y ya. Cuando nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos endureciendo el corazón. Y el Espíritu Santo dice, si ustedes escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Ahora, ¿qué tengo que yo hacer para descubrir cómo no endurecer el corazón? ¿Qué tengo que hacer yo para que ese corazón se ablande? ¿Y qué pasa cuando yo dejo de sentir ese corazón duro? Cuando yo lo abro, cuando yo ablando ese corazón, ¿qué pasa? Entonces, para eso vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Ahí nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos va a hablar. Él mismo nos va a hablar. Y Él nos va a decir, ¿qué debo hacer yo? ¿O qué debemos hacer nosotros para que ese corazón se ablande? Para que la voz de Dios sea escuchada, sea retenida y sea obedecida. Mientras que un cristiano católico que se ha hecho los sacramentos, y en especial el sacramento de la Eucaristía o comunión, para que esa persona reconozca que Cristo está ahí, su cuerpo, su alma, su divinidad, ¿qué tiene que hacer? Ya nos lo va a decir Jesucristo aquí en Apocalipsis 3:20. Dice, mira que estoy en la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Entonces lo que Jesús empieza diciendo es, mire que yo estoy en la puerta. Cuando uno está en una puerta, ¿qué hace uno? Llama, ¿cierto? Pero ¿cómo es ese llamado? Tocando, ¿sí?
Para yo llamar tengo que tocar. En el momento que yo toco la puerta, las personas que están dentro de la puerta, dice la palabra de Dios, si alguno de los que están dentro de la puerta escucha mi llamado, escucha que yo toco, y viene a abrirme, ¿qué hace Jesús? Dice Jesús, yo entro en su casa. Dice Jesús, yo entro en su casa. Ahora, ¿qué es abrir la puerta? Cuando Jesús habla de una puerta, ¿cuál es esa puerta que nosotros debemos abrir? ¿Cuál es esa puerta que le damos acceso a Jesús para que entre a nuestra casa? Esa puerta que Jesús nos pide que nosotros abramos es el corazón. ¿Cuál es esa puerta? El corazón. Entonces, cuando el Señor nos pide a nosotros que abramos la puerta para que Él entre, esa puerta es el corazón. Si nosotros no le abrimos el corazón a Dios, si nosotros no le abrimos el corazón a Cristo para que Él entre en nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, para que Él entre, ahí jamás nosotros vamos a tener fe. Jamás nosotros vamos a vivir los sacramentos. Jamás nosotros vamos a vivir una conversión. No vamos a tener convicción. ¿Por qué? Porque si nosotros no le abrimos el corazón a Dios para que Él entre, como Él nos dice acá, si yo estoy a la puerta y toco y llamo y me abre, yo entraré, dice el Señor. Si yo no le abro el corazón a Dios, Dios no va a entrar en mi hogar, no va a entrar en mí, no va a haber un cambio en mí. Entonces, si nosotros queremos vivir los sacramentos, como la iglesia nos lo manda, debemos primero que todo abrirle el corazón a Dios. ¿Y qué pasa cuando yo le abro el corazón a Dios y Dios entra en mí? Entra en mí. Dice, entraré a tu casa, me sentaré con Él y cenaré con Él. Me sentaré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nos está hablando de que si yo le abro el corazón al Señor, el Señor va a invitarme a mí aquí, a una cena. Va a invitarme aquí a una cena. ¿Y esa cena cuál es? La Eucaristía. La cena que nos invita al Señor es la Eucaristía. Cuando Él dice, entraré en tu casa, me sentaré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una cena, de una comida. ¿Cuál es esa comida? La Eucaristía. La Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Ya lo dijimos, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué la iglesia nos lo dice? Porque en Lucas 22:19 Jesús dijo que tomó pan, que lo partió, lo bendijo y dijo, lo partió y dijo, coman porque esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa, el cáliz, también lo bendijo y se lo dio a sus discípulos y dijo, beban porque esto es mi sangre. Entonces, si el Señor nos invita a nosotros a una comida, y esa comida es la Eucaristía, entonces, ¿cómo es que nosotros no nos vamos a sentar a la mesa con Él? ¿Cómo es que nosotros no vamos a comer con Él? Entonces, el Señor nos invita, pero si yo no le abro el corazón a Dios, si yo no le abro el corazón a Jesucristo, Él jamás va a entrar en mí. Y jamás voy a poder cenar con Él.